Cuando cae la noche sobre las grandes ciudades, se despierta de repente un mundo paralelo. Es el mundo de las ratas que siempre acompañó a los humanos como una sombra. Historias y rumores aterradores, repulsión y emociones se arremolinan en torno a ellas. Son sucias, agresivas y astutas, transmiten enfermedades mortales y están en todas partes. Parece que conocemos a este animal mejor de lo que nos gustaría. Pero, ¿qué sabemos realmente de nuestra perturbadora vecina? Proyectos de investigación en todo el mundo empiezan a rastrear a las ratas de las grandes ciudades. Antes de que la ciencia abordara el tema, se puso en marcha un primer proyecto en Vancouver, al parecer la ciudad con más ratas de Canadá. La pionera de la investigación sobre ratas es Chelsea Hemsworth. Empezó en 2010 con cuestiones muy básicas. Una cosa que me interesó cuando empecé el Vancouver Rat Project fue lo poco que sabemos sobre las ratas. Me preguntaba por qué. ¿Por qué sabemos tan poco de esos animales que viven con nosotros desde los albores de la civilización? Creo que se debe, en primer lugar, a que son un poco desagradables o no tan glamurosas como otros animales que los científicos eligen para sus estudios. Si pudieras elegir entre una rata y un gorila, probablemente no elegirías la rata. Y en segundo lugar, tiene que ver con la cuestión de la coexistencia. Llevamos mucho tiempo con ellas y creemos que ya sabemos todo lo que hay que saber sobre ellas. Y por último, se trata de nuestra actitud ante la investigación y de cómo tratamos a las ratas en general. En el pasado, se consideraba un trabajo sucio. La gente solo quería eliminarlas. Y solo ahora reconocemos que la rata es un animal más. Una población animal como los osos polares, como el salmón. Simplemente queríamos entender lo básico. ¿Cómo son las poblaciones de ratas en la ciudad? ¿Cuántas hay por cuadra? ¿Cómo se comportan? Y lo más importante, ¿qué enfermedades albergan? En última instancia, se trata de la cuestión de cómo pueden coexistir los humanos con las ratas en el futuro con el menor daño y temor posibles. Para ello hay que cuestionarse algunas cosas y abordar el complejo tema de forma interdisciplinar. Los científicos del proyecto Armagedón han empezado a investigar la vida secreta de las ratas en París. Aquí tenemos una rata pequeña, muy joven. Pertenece a la especie conocida como rata noruega. Su nombre científico es Rattus norvegicus y es la rata más común en las ciudades, en Europa y especialmente en París. Esta tiene 2 semanas. Está empezando a salir de su madriguera. Es cierto que la rata, la famosa rata noruega, o también llamada rata de alcantarilla, es un animal típico de la vida urbana y causa muchos conflictos, porque suele considerarse peligrosa y sucia y puede albergar innegables riesgos para la salud. Por otro lado, también es un animal que convive con nosotros y al que cada vez se presta más atención. Cada vez hay más comprensión hacia este pequeño animal. Para mí, el proyecto Armagedón es una respuesta a preguntas fundamentales de la biología que aún no tienen respuesta. Es una primicia en París e incluso en Francia. Nunca hubo un proyecto de investigación que estudiara las ratas en la ciudad y en París en particular.
Otro tema importante para Armagedón es la salud pública. ¿Cuál es el riesgo de que las ratas transmitan enfermedades en París? Tampoco aquí tenemos información ni idea. Y por último, el tercer tema, que también es muy importante para mí, es entender por qué algunas personas odian a las ratas, por qué otras las adoran y cómo podemos convivir con opiniones e imágenes tan diferentes de la rata. Norte de Inglaterra, York, una ciudad que desempeñó un papel importante en la época romana. Aquí el arqueólogo David Orton investiga a partir de restos óseos que nos pueden develar las ratas sobre la historia de la humanidad. Porque en donde hubo gente, siempre hubo ratas. Siempre me ha gustado la idea de utilizar restos pequeños y poco visibles para contar la historia de la humanidad en imágenes grandes. Pequeños huesos de rata, de apenas 3 centímetros, recogidos en muchos lugares diferentes, se juntan para crear una historia que nos cuenta cómo estaban conectados los asentamientos humanos, qué los caracterizaba, etc. Las 4 cosas básicas que buscamos en este proyecto son cuándo y dónde existieron las ratas y qué procesos hubo detrás de ellas para entender mejor el final del Imperio Romano, el desarrollo del comercio medieval, etc. Y, luego, intentar entender qué papel desempeñaron las ratas en la peste. Helsinki también está llevando a cabo una investigación sobre la complejidad de las relaciones entre humanos y ratas. El objetivo es desarrollar un buen sistema de gestión de ratas para la ciudad y disipar los temores de los residentes. Las ratas salvajes suelen considerarse dañinas e inútiles, pero también hay ratas de compañía y ratas de laboratorio. Las ratas tienen diversos significados en las culturas humanas. Hoy en día, la relación entre humanos y ratas está muy cargada. Y siempre es importante mirar a la historia para entender por qué tenemos los acalorados conflictos y discusiones hoy en día. A menudo se compara a las ratas con los humanos. Se dice que son bastante parecidos. El proyecto de Helsinki está dirigido por Tuomas Aivelo. Aunque la ciudad tiene un problema de ratas pequeño, el equipo de Aivelo lleva a cabo una ambiciosa investigación con un enfoque poco convencional. La evolución humana nos muestra que, independientemente de la situación, los humanos pueden adaptarse a cualquier entorno. Y, cuando trabajo con ratas, observo algo muy parecido. Lo mejor de las ratas es lo bien que consiguen adaptarse y prosperar en cualquier situación. Y luego están las ratas de laboratorio, investigadas desde hace 150 años con diversos fines biomédicos. Muchos avances médicos que prolongan la esperanza de vida humana se deben a los millones de ratas que han sacrificado su vida por la investigación científica. Sabemos que las ratas son neofóbicas, temen cualquier cambio en su entorno, pero no solo son neofóbicas y temen lo nuevo, sino que también detectan muy rápido lo que es peligroso y lo que no, y eso facilita su supervivencia en entornos humanos.
Sin embargo, esto hace que sea más difícil establecer reglas universales sobre las ratas y decir así son. Eso lo hace muy emocionante desde el punto de vista de la biología evolutiva. Por este muro corretean muchos animales diferentes. Tenemos, por ejemplo, huellas de ratón. Se parecen a las de ratas, pero son más pequeñas. Y aquí, en esta losa, se pueden ver huellas de ratas. Así que sabemos que hay ratas aquí. Tal vez una de sus madrigueras esté en el muro de piedra. Salen de aquí y se mueven por el jardín. Así que colocamos una cámara para asegurarnos de que es una rata, y si es una sola o varias. Las ratas son animales muy sociables. Llevan comida a sus familiares enfermos. Si tienen que elegir entre rescatar a otra rata y un trozo de chocolate, las ratas de los experimentos suelen decantarse por ayudarse mutuamente. Un equipo de Berlín también ha empezado a investigar el mundo paralelo de las ratas. El objetivo principal es evaluar el uso de venenos para ratas en el alcantarillado. Berlín lleva décadas combatiéndolas con raticidas que tienen efectos fatales para el medio ambiente. Sin embargo, nunca se ha investigado si es una medida proporcional al problema y si tiene sentido proteger masivamente la ciudad con raticidas. Hemos puesto en marcha nuestro proyecto de investigación Control de Ratas en el Alcantarillado, o RABECA, para abreviar. Primero tuvimos que capturar al menos 60 animales de distintas poblaciones de Berlín para crear una base genética. Queremos saber si los animales están emparentados entre sí. Primero tuvimos que pedir autorización. Los requisitos eran muy estrictos. Nos llevó un tiempo relativamente largo encontrar una trampa adecuada. Había que tener en cuenta la protección de los animales y el mercado es muy limitado. Hoy las trampas se colocan y se ceban previamente para que los animales se acostumbren a ellas. Y colocamos las trampas una vez que han sido aceptadas y luego capturamos las ratas para las pruebas genéticas. Después empleamos cámaras de infrarrojos y de fauna salvaje y seleccionamos los dos mejores métodos tanto para las zonas de superficie como para las subterráneas. En Vancouver, los investigadores han llegado a conclusiones sorprendentes. En un barrio construido como una cuadrícula con bloques de apartamentos, las ratas se mueven por territorios claramente definidos, con interesantes consecuencias. La primera fase fue una recogida de datos para saber qué riesgos sanitarios plantean las ratas en el Downtown East Side. Queríamos saber dónde están las ratas y qué enfermedades transmiten. Capturamos 700 ratas e identificamos unas 1,200 relaciones de parentesco, padres, crías, hermanos, hermanastros. De todas esas relaciones, solo alrededor del 1% se encontraban fuera de su propio bloque. Fue muy sorprendente ver lo poco que se mueven las ratas entre los bloques. Y si no se mueven entre esos territorios, no propagan enfermedades. Utilizando el ejemplo de la leptospirosis, descubrimos que la enfermedad se daba en algunas cuadras y no en otras, porque los bloques se corresponden con los diferentes grupos familiares de ratas. Es decir, las enfermedades se transmiten dentro de determinadas poblaciones. En diferentes bloques, tienes diferentes familias que simplemente no entran en contacto entre sí, y las calles
Curiosamente, también marcan el territorio de esas familias de ratas. Este es mi bloque. Quédate en tu cuadra. Hay muy poco contacto entre las familias de ratas. Si sabemos que las ratas apenas se mueven entre bloques, está claro que la rata de tu barrio es realmente la rata de tu barrio. Así que ahí es donde hay que actuar. En nuestro proyecto de investigación utilizamos una técnica que se usa comúnmente con roedores. Les colocamos un pequeño anillo con un número en la oreja. Es como un carné de identidad. Así podemos rastrearlos. Los soltamos y gracias a esa marca sabemos quién se mueve dónde, cuándo y cómo, con la ayuda de las trampas que colocamos. Esta técnica tan precisa es una de las mejores para saber cuántos animales hay en un lugar determinado. Investigadores de York intentan averiguar cuándo empezaron las ratas a acompañar al ser humano. El objeto de la investigación, la rata negra, comúnmente conocida como rata doméstica, se extendió con el comercio, la urbanización y la aparición de imperios. Hoy se considera extinta en muchas partes de Europa. Sabemos que la rata negra se extendió por todo el Imperio Romano, alrededor del siglo I antes y después de nuestra era. También hay buenas razones para creer que estaban presentes en el área mediterránea mucho antes, pero aún no sabemos cuándo. Las primeras pruebas acumuladas de la presencia de ratas negras en asentamientos arqueológicos proceden de la cultura del Indo. Es posible que se extendieran desde allí. Alrededor de la misma época, la rata negra también aparece en asentamientos mesopotámicos. También aquí se desarrollaron ciudades más o menos en la misma época. De hecho, hay pruebas de un intenso comercio entre ambas regiones. Me parece fascinante. Las ratas se han extendido por todo el mundo gracias a las relaciones comerciales humanas y también dependen del tipo de asentamientos humanos. York era una gran ciudad en la época romana. Después perdió importancia o al menos se hizo más pequeña y estaba peor comunicada. Volvió a crecer en la época vikinga. Todo eso puede verse en los hallazgos de ratas. El aumento, la disminución y el nuevo aumento de la población de ratas refleja el desarrollo del sistema económico humano. La rata noruega se extendió probablemente por Europa en el siglo XVIII, aunque también hay pruebas de su presencia en los siglos XV o XVI. Pero la opinión predominante, basada principalmente en registros autentificados, es que se extendió en el siglo XVIII. Cuando se habla de las ratas en la historia o las ratas en la arqueología, la gente piensa sobre todo en que las ratas fueron los responsables de la propagación de la peste bubónica, especialmente de la muerte negra. Este debate suele estar muy polarizado. Hay quien dice, no fueron las ratas, no culpemos a las ratas. Sin embargo, también hay muchos historiadores que siguen la línea tradicional, o incluso epidemiólogos interesados en la historia que se aferran a la visión tradicional. Por eso suele haber un debate acalorado. O las ratas tenían la culpa de todo, o no fueron las ratas en absoluto. Pero creo que la verdadera cuestión es qué papel desempeñó la presencia de ratas en el desarrollo de las epidemias de peste. ¿Habríamos tenido una pandemia de la magnitud de la peste negra si no hubiera habido ratas? Personalmente, sospecho que no habría sido así. Pero eso es algo que sigue siendo muy discutible. En cuanto a los riesgos para el ser humano, hemos descubierto cosas muy interesantes. En primer lugar, no todas las ratas transmiten enfermedades. Y el riesgo de enfermedad no aumenta proporcionalmente al número de ratas. Encontramos colonias enormes que estaban limpias de virus y bacterias, y otras más pequeñas que estaban plagadas.
Esto es muy importante porque nuestros principios de salud pública se basan en la suposición de que cuantas más ratas hay, más enfermedades aparecerán. Pero eso no es cierto. La relación entre ratas y enfermedades es mucho más compleja. Si se entra en contacto con una rata, esta puede transmitir bacterias y virus, pero el riesgo no es el mismo para todas las personas. En algunas partes del mundo, la gente está más expuesta a las ratas, incluidas las que pueden transmitir enfermedades. Sabemos que estas enfermedades son más comunes en los países menos desarrollados. Pero incluso dentro de una misma ciudad, y esto es muy interesante, los distintos grupos de población o barrios no corren el mismo riesgo. Así que nos concentramos en el Downtown East Side, el barrio más pobre de Vancouver. Aquí confluyen varios factores: edificios ruinosos, infraestructuras e instalaciones sanitarias inadecuadas. Todo lo que atrae a las ratas y favorece una elevada población de ratas. Y luego hay personas que viven en la calle. A lo mejor toman drogas. A lo mejor se dedican al trabajo sexual. Así que corren el riesgo de entrar en contacto con ratas. Además, muchas de esas personas tienen otras infecciones como SIDA o hepatitis, que debilitan su sistema inmunitario y las hacen más vulnerables. Así que, si juntamos todos estos factores, no cabe duda de que hay ciertas poblaciones en la ciudad más vulnerables a las ratas que otras. En el marco de Armagedón, y gracias a nuestro socio, el Instituto Pasteur, disponemos de una especie de inventario de los agentes patógenos que pueden transmitir las ratas en París. Sabemos, por ejemplo, que existe la leptoespirosis. La rata de París lo tiene, pero no sabemos si es peligrosa para el ser humano ni cuál es el grado de contagio. En teoría, es posible que la rata transmita enfermedades, pero en la vida cotidiana, en la vida normal, no hay realmente riesgo para los parisinos. También descubrimos que las ratas albergan muchas bacterias y virus humanos. Actúan casi como pequeñas esponjas. Cuando pensamos en ratas, es la única especie que vive en el alcantarillado. Y si hay un lugar donde estás bastante expuesto a patógenos humanos, ese es el alcantarillado. Así que si pensamos en la propagación de patógenos, probablemente haya una transmisión mínima de ratas a humanos, pero de humanos a ratas, la transmisión es a gran escala. Me gusta dar la vuelta a la idea de que los humanos son los que contraen las enfermedades de los animales. Es al revés, es el mundo humano. Nosotros propagamos patógenos por todo el mundo. Es muy posible que exista un ciclo. Las ratas reciben los patógenos de los humanos y los humanos los reciben de las ratas y así sucesivamente. Es el precio que pagan las ratas por estar tan cerca de nosotros. I am especially looking at bird feeding in Helsinki City. Observo especialmente la alimentación de las aves porque es el centro del conflicto actual de las ratas en Helsinki. Dar de comer a las aves es muy importante en Finlandia. Se practica desde el siglo XIX. Mucha gente en Helsinki quiere dar de comer a los pájaros, pero el ayuntamiento lo ha prohibido en muchos lugares. Y esto puede dar lugar a acaloradas discusiones entre vecinos, porque alimentar a los pájaros se considera algo que atrae a las ratas. Alimentar a los pájaros es un problema en todas partes y atrae a las ratas. Y una vez que están allí, se las combate. Hasta la fecha, nunca se ha investigado científicamente los efectos a largo plazo de la desratización y si realmente reduce el supuesto riesgo para la salud.
Nadie ha investigado realmente si capturar y matar ratas reduce el riesgo de enfermedad. Así que hicimos un experimento. Volvimos a examinar la bacteria Leptospira, que ya sabíamos cómo funciona. Y medimos cuántas ratas tenían Leptospira antes de nuestro estudio. Luego simulamos medidas de control de plagas. Las capturamos y nos preguntamos, ¿siguen transmitiendo patógenos las ratas restantes? Y así fue. Pero lo más sorprendente fue que tenían más patógenos que las ratas de antes. Así que, en contra de todas las expectativas, la intervención de control de plagas, que se suponía que iba a reducir el riesgo, provocó un aumento de la tasa de enfermedades en esta población de ratas. ¿Por qué se registró ese aumento? Era exactamente lo contrario de lo que esperábamos. Esperábamos que la reducción de ratas reduciría el riesgo en su conjunto, pero descubrimos que las medidas cambiaron la dinámica social de las restantes. Si eliminas algunas ratas de una población, cambia la forma en que luchan, muerden y buscan comida. Y esto también cambia la dinámica de propagación de enfermedades. Esto nos enseña que la actual guerra contra las ratas, cuyo objetivo es deshacerse de tantas como sea posible, puede estar causando el mismo problema que intenta evitar. Creo que la solución es abordar el problema de otra manera. Tengo que reconocer que antes de Armagedón, yo era una de esas personas que tienen muchos prejuicios contra las ratas. De hecho, incluso le tenía cierta fobia a ese animal. Tengo prejuicios, tengo miedo. No me gusta la rata, no me gustaba la rata, pero aprendí mucho sobre su naturaleza. Es un animal extraordinario. Así que estoy en proceso de desarrollarme personalmente a través de mi encuentro con la rata. Es perfecto. Es un espécimen de Rattus norvegicus, la rata parda que vive en la ciudad. El marrón es su color habitual, aunque también hay individuos con pelaje muy oscuro, pero también colores mucho más claros. Este es un ejemplar clásico. Es la rata que todos conocemos, la rata de ciudad. Aquí tenemos un individuo adulto. Otra característica fácilmente reconocible para determinar la especie es el cuerpo, la longitud del cuerpo, que es más largo que la cola. Así que esta es una hermosa hembra adulta de Rattus norvegicus. Incluso como bióloga, tengo que reconocer que sabía muy poco de ese animal y que incluso le atribuía muchas cosas infundadas, rumores, creencias, quizás incluso recuerdos familiares, porque mi madre tiene fobia a los roedores. Por todo esto, yo era una de esas personas que le tenía miedo a la rata, pero sin saber por qué. Ese miedo ancestral está sorprendentemente extendido en la mentalidad occidental. Parece ser una especie de elemento unificador de la cultura occidental. Es alimentado regularmente por los medios de comunicación y se transmite de generación en generación. Las ratas se consideran portadoras de la fatalidad y un símbolo universal de peligro y distopía. Los medios siempre desempeñan un papel en la formación de ideas, y eso también es cierto en el caso de las ratas. Lo interesante es que son, a la vez, sujetos pasivos y activos en esa imaginería social. A principios de la década de 1870, se produce el llamado Sitio de París. La ciudad fue cercada por el ejército prusiano y quedó aislada del suministro de mercancías. Los parisinos empezaron a comer carne de animales que nunca antes habían comido. También comían ratas,
por lo que se creó un mercado de ratas para que los parisinos pudieran seguir comiendo carne. Eso realmente marcó la historia de los franceses. Ese momento en que la rata, el animal rata, se convirtió en la carne que tenían en sus platos. En los periódicos finlandeses hay menciones a guerras contra las ratas que se remontan a finales del siglo XIX. A menudo estaban dirigidas por funcionarios municipales. Hubo muchas medidas para deshacerse de las ratas en Helsinki y se animaba a la gente a hacer la guerra contra las ratas o a intentar deshacerse de ellas. Por ejemplo, en las revistas para enfermeras. Así que había muchas imágenes de ese tipo, casi propaganda, que la gente podía ver. En la década de 1870 también surgieron los llamados ratódromos, espectáculos horripilantes importados de Gran Bretaña. En ellos, perros y ratas eran colocados en una arena. Los perros están adiestrados para atacar a las ratas. Estas, por su parte, no lo están y se dejan masacrar. En la historia hay una tradición general de crueldad hacia las ratas. La motivación original de nuestro proyecto es conocer los riesgos medioambientales de los venenos para roedores. Por regla general, contra las ratas se utilizan anticoagulantes, inhibidores de la coagulación de la sangre. La ventaja es que tienen un efecto ligeramente retardado y las ratas absorben una dosis suficiente de veneno. Pero esas sustancias también son persistentes, bioacumulativas y tóxicas, lo que significa que se acumulan en el medio ambiente y en los organismos vivos y también son tóxicas para otros organismos. Y ahora nos hemos sorprendido al descubrir en diversos estudios realizados en los últimos años que las sustancias activas de los venenos para ratas se encuentran ya en otros animales salvajes. Y lo realmente impactante es que el 100% de los peces capturados en los ríos y los depredadores que se alimentan de ellos también estaban afectados. En los animales acuáticos, la contaminación proviene principalmente del sistema de alcantarillado. Las aguas residuales no se limpian para que los anticoagulantes desaparezcan del agua. Esto se debe a que estas sustancias son tan pequeñas que no se pueden eliminar. Se llaman sustancias traza y se pueden encontrar en aguas residuales tratadas. Existe un estudio al respecto, en el que se colocaron carpas en estanques con aguas residuales tratadas de las depuradoras, y el 80% de las muestras de hígado contenían al menos un ingrediente activo de los venenos para ratas. Es un escándalo que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos minimizar ese aporte al medio ambiente? ¿Cómo podemos reducirlo? ¿Cómo podemos evitar que esas toxinas se acumulen más? Porque las concentraciones medidas de principios activos se encuentran a veces en un rango preocupante. Los animales reaccionan de la misma manera que las ratas, se desangran internamente y sí, vemos una gran necesidad de actuar. En Vancouver y en toda la Columbia Británica hay una fuerte tendencia cultural a prescindir de medios químicos para controlar las ratas, debido al impacto negativo en otros animales salvajes. No queremos que caigan hermosos búhos del cielo por culpa del veneno para ratas. En el proyecto Armagedón hay un equipo que se ocupa del uso de raticidas y se ha demostrado que ciertas poblaciones de ratas han desarrollado resistencia. El uso de veneno no solo tiene efectos fatales en otras especies, sino que ha permitido desarrollar inmunidad a algunas ratas.
Así que, en última instancia, no tendría sentido utilizar esos métodos para limitar la presencia de ratas. Esa cultura, que yo calificaría casi de genocida, consiste en que una especie intenta exterminar a otra. Creo que eso no es ni buena ciencia ni culturalmente bueno. Pero no es solo la guerra contra las ratas lo que recorre la historia de la humanidad. En muchas de sus guerras entre sí, los hombres han usado la imagen de la rata para describir al enemigo de la forma más vil posible. Whoever is the country producing propaganda. Independientemente del país que esté haciendo propaganda, las ratas suelen representar el enemigo, algo de lo que la gente quiere deshacerse. Por ejemplo, en las caricaturas soviéticas, las ratas representan a Alemania, la Alemania nazi o el partido nazi. En la Alemania nazi, a veces se retrataban a los judíos como ratas. A menudo es el enemigo de la nación o algo percibido como enemigo de la nación. Pero la imagen de la rata está mejorando lentamente. En el marco del proyecto de investigación de París, se disecan ratas para el Museo de Historia Natural y devolverles su lugar entre los demás animales. Y acercarlos al público en un entorno libre de miedos, como animales normales. De hecho, en los últimos años ha habido una imagen algo nueva en torno a la rata. Sobre todo, ayudó mucho el conocido dibujo animado Ratatouille. Por primera vez, una rata salió a la superficie, salió de las alcantarillas y, para empezar, no era negra. Así, nos alejamos de la imagen de la oscuridad y del mal. Y aquí tenemos una rata que es inteligente, divertida, simpática, curiosa y además trabajadora. La rata en la cocina se convierte en un excelente cocinero. Y eso realmente causó un pequeño cambio. Y finalmente ayudó a cambiar la opinión entre los jóvenes y no tan jóvenes. Creo que necesitamos un cambio de perspectiva sobre las ratas. Creo que si las miráramos de manera diferente, como vecinos urbanos con quienes necesitamos construir una relación, valdría la pena. Creo que ese cambio de perspectiva marcaría una gran diferencia en la forma de gestionarlas y, en general, mejoraría la salud de nuestras ciudades. Las ratas nos dicen mucho sobre los humanos y sobre cómo tratamos nuestras ciudades y manejamos nuestros desechos. En muchos sentidos reflejan nuestras propias acciones o inacción. Aunque sea necesario controlar las ratas, especialmente en las ciudades, debe hacerse de alguna manera a largo plazo de manera diferente que con sustancias que luego encontramos en el medio ambiente. Y si resulta que dicho tratamiento con rodenticidas no es eficaz, entonces el siguiente paso debería ser prohibir el uso de esos venenos en el ámbito de aplicación. Siempre soltamos a los animales en el lugar donde los capturamos, o muy cerca de la trampa en la que quedaron atrapados. Eso es muy importante. Ayuda a limitar el estrés que se produce cuando el animal es liberado en un lugar cualquiera. Solo hay que aceptar que están ahí, evitar que causen problemas,
y limitar los riesgos. Y por lo demás intentar vivir con ellas. Por ejemplo, si redujéramos la cantidad de comida que se tira constantemente en nuestras ciudades, tendríamos muchas menos ratas. Existe una relación directa entre la presencia de ratas y, por ejemplo, una mala eliminación de residuos y, por tanto, una mala gestión urbana. Por eso la política no es ajena. En última instancia, las ratas son un problema político en varios sentidos. El crecimiento urbano, la basura, el derroche y la ignorancia nutren su propagación. Representan un riesgo para la salud, especialmente para los más vulnerables de la sociedad. Se necesitan urgentemente conceptos significativos para una convivencia más sana con las ratas. Los venenos contaminan el medio ambiente y dañan a las personas. Pero ¿cuál es la solución? Nos centramos tanto en la rata en sí, que no vemos las complejas interconexiones que tienen con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la relación entre ratas y basura. ¿O nos fijamos acaso en el impacto de las ratas en los pobres de las ciudades? No tiene sentido deshacerse de las ratas si toda la casa se cae a pedazos y está llena de basura. En cambio, tener regulaciones que responsabilicen a los propietarios del mantenimiento del edificio mejorarían las condiciones de vida en esos inmuebles. Como efecto secundario, nos desharíamos de las ratas. Esa sería una solución política al problema de las ratas. En cierto modo, es como una imagen de cómo funciona la sociedad en general. Sé que el Vancouver Project descubrió que las personas sin hogar tienen mucho contacto con las ratas. Probablemente sería un error decir que eso es culpa de las ratas. Probablemente sea más un problema social el que haya personas sin hogar. En Helsinki no hay tantas personas sin techo, por lo que ese grupo de población que se encontraría con las ratas no existe aquí. La única razón para controlar las ratas en Helsinki es el daño a la infraestructura. Una cosa es segura. La gente debería por fin liberarse de la ilusión de que puede deshacerse de las ratas. Nunca funcionó en el pasado y tampoco funcionará en el futuro. Las ratas son parte del ecosistema urbano. La gestión moderna de ratas debe seguir enfoques científicos y actualizados. En resumen, es hora de poner fin a la guerra y superar viejos temores. Yo no diría que las ratas son peligrosas. Creo que nuestras medidas de control las hacen más o menos peligrosas para los humanos. No tenemos opción. Tenemos que vivir con la rata. Así que será mejor que entendamos cómo vive para poder interactuar mejor con ellas. Pero estoy seguro de que las cosas mejorarán.